debo decirles que cuando recibo la invitación por parte del doctor Hernández hace unas semanas, fue muy interesante la dinámica que tuvimos, las pláticas, porque me voy a ir quizá un poquito a la mitad de la presentación. ¿Quién de ustedes, por favor, levanten la mano, tienen el ACLS? Muy bien, ay, qué bueno, veo varias manos. El ATLS, perfecto. El BLS, fíjense, qué interesante, qué interesante. Tenemos el doble o el triple de personas que levantaron la mano para hablar del BLS. Pero aquí, ¿por qué no lo tenemos todos? Todos somos médicos. Es más, el BLS, yo les pregunto a los que ya lo presentamos en algún momento, ¿no lo podría tener nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, esposa, alguien más por los conceptos que se manejan? La respuesta es sí. Entonces tenemos que ser más proactivos en este sentido. Yo agradezco al doctor Hernández que haya tenido esta inquietud junto con la doctora Jenny, precisamente, que decíamos, a ver, vamos a ver las cosas diferentes. Algo que nos ha gustado, yo he tenido la fortuna de conocer al doctor Hernández ya desde hace algunos años, hemos tenido algunas experiencias bastante interesantes juntos. Y voy a decirles que la última fue que vivimos en la casi llegada de un huracán a Mérida, que nunca llegó, pero nos dejaron encerrados en el hotel y lo disfrutamos. La pasamos padrísimo, pero bueno. ¿Cuál es la intención hoy? Bien, pues bueno, ya me presentó el doctor Hernández, yo tengo la responsabilidad del área médica dentro de Braco, pero más que, como bien dice el doctor Hernández, yo no vengo a hablar de medios de contraste hoy, sino ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué debemos de considerar cuando vamos a manejar nosotros medios de contraste? Obviamente no me voy a ir leyendo las diapositivas, pero yo les voy a decir, a ver, tenemos nosotros medios de contraste y qué es lo que yo tengo que ver. Obviamente cuando tengo que ver las características generales de los medios de contraste, tengo que conocer qué voy a aplicar, por qué lo voy a aplicar, para qué lo voy a aplicar. Tengo que conocer, por favor, les pido, y obviamente no pretendo poner a nadie en el reflector, ¿cuántos de nosotros leemos los insertos de los medios de contraste? Esa es una breve reflexión. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo y esta es la mitad de mi presentación. Si hoy le van a poner un medicamento que dicen es el más innovador, es lo máximo que hay ahorita para la fiebre, a mi hijo. Vamos a leer el inserto de pe a pa, vamos a dominar reacciones adversas, con qué se come, cuándo fue y cómo fue. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Creo que todos lo haríamos. Yo les pregunto, ¿y por qué no leemos el de un medio de contraste que le vamos a aplicar a la mamá de alguien, al hijo de alguien, al papá de alguien? Esa persona es familiar de alguien más y se merece el mismo respeto que nuestra familia. Yo los invito a que leamos los insertos. Eso es lo que está aprobado por la COFEPRIS. Es lo que nosotros podemos ver, donde viene exactamente a qué nos podemos enfocar. Les pongo un par de ejemplos. Uno, con el medio de contraste, tenemos la costumbre de picar un vial 3, 4, 5 veces. Yo les pregunto, si tenemos una cefalosporina que vamos a inyectar, ¿vamos a aplicar 5 o 6 veces ese vial? ¿Un esteroide? ¿Y se lo vamos a poner a nuestra mamá? No, ¿verdad? Ok. Cuando dejamos abierto el frasco, escuchamos que hay veces que nos ven a decir, no te preocupes, este nunca se cristaliza o se contamina. ¿Cómo me puedes asegurar que no se contamina si sabemos, y les voy a pedir, me voy nuevamente a la mitad, las metas internacionales de seguridad del paciente las conocemos todos? ¿Sí? ¿Y creen que nos aplican a todos o solo a algunas metas internacionales? Los chicos, los residentes, ¿qué creen? ¿Que nos aplicarán todas o solo algunas? Todas. ¿Todas o algunas? Todas. Ok, y vamos a ver eso. Gracias. Vamos a estar haciendo preguntas abiertas. La intención es que no los vaya a dormir, evidentemente. Recordar que tenemos calentadores. ¿Por qué puse la foto?
porque hace unos días fui a otro hospital que me dicen, es que la incubadora nos ha estado fallando. O sea, ¿cuál incubadora, por favor? ¿Cuál incubadora? Sí, la del medio de contraste. Y por mal, yo pensaba en las incubadoras, ¿cómo? Y me dice, sí, la incubadora. No. Y le digo, ¿y qué tiene adentro? No les voy a mentir. En la parte de arriba tenían medios de contraste, abajo tenían una sopa y un sándwich, porque se les iba a enfriar. Dije, no es para eso, señores. Hay algo que se llaman infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales y una serie de patologías que Dios sabe, todo de lo que nos embarramos simplemente hoy, ahorita que sabemos que el COVID está creciendo, todo eso, yo les pregunto, aquí muy respetuoso el doctor con su cubrebocas. Yo debería de haber hecho lo mismo y no lo hice. Lo felicito, doctor. Y si estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos un cubrebocas y aislarnos, ¿no? Pero bueno. Entonces, la parte de infecciones, el manejo ya se nos está olvidando. Los invito también a que veamos dónde ponemos nuestras mesas de trabajo para evitar contaminación del medio de contraste. Pero van a decir, a ver, ¿no que me ibas a hablar de seguridad? ¿No que me ibas a hablar de reacciones adversas? Sí, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo les voy a decir, a ver, ¿por qué voy a venir a hablar de un medio de contraste cuando hay una reacción, cuando podemos nosotros prevenir las reacciones adversas? Hablábamos con el doctor Hernández, doctor también, ahora sí, tenemos los médicos que ustedes me dan las 3, me bailan y me dan 3 vueltas, por supuesto. Pero la pregunta ¿es mejor prevenir que lamentar? Por supuesto, el costo de lamentar es sumamente alto y más cuando tenemos en las manos nosotros prevenir alguna situación. ¿Cuál es uno de estos casos que yo los invito a que veamos? Y lo tenemos mucho desafortunadamente en nuestro país es una de las principales causas de reacciones adversas hoy día, es el mal manejo de productos, independientemente del medio de contraste de un fármaco y de los que compramos en mercados, en ferias. Les voy a platicar una experiencia personal. Un día entrando a Facebook, veo que estaban vendiendo un medio de contraste que empieza con O, no digo más, pero que estaba muy barato, no les estoy mintiendo, me costaba 90 pesos el frasco, 90 pesos. Contacto al vendedor y me dice, te lo voy a entregar en el Metro Chabacano. Chispas, en el Metro Chabacano. Bueno, ahí voy al Metro Chabacano. Me lo entregaron en una bolsa negra, 3 frascos, sin caja. Ahora, yo les pregunto, ¿creen que eso se lo vamos a poner a un paciente? Imagínense lo que puede suceder. ¿Es o no un medio de contraste realmente? En este momento, ustedes pueden abrir Mercado Libre y van a encontrar medio de contraste que venden por internet. ¿Es del proveedor o no? Como les digo, yo no estoy hablando ya de la casa comercial, no, yo hablo por todas las casas comerciales que tenemos una obligación con la seguridad del paciente para prevenir reacciones adversas. Entonces yo los invito a que siempre veamos ese canal de distribución que hay atrás. Lo barato a veces sale muy caro. ¿Y qué tan caro puede salir? Desafortunadamente puede tener un tema legal contra nosotros mismos por haber tomado una decisión inadecuada. Así que somos nosotros responsables desde el momento, no solo cuando decimos qué producto le voy a administrar, que puede haber una reacción adversa, claro, eso puede pasar es más, yo puedo preguntarles, antes del COVID, ¿cuántos pacientes conocíamos con alergia al paracetamol? Yo no conocí ninguno, pero después del COVID, creo que en los 5 primeros meses yo ya conocí a 10 personas alérgicas al paracetamol. Y luego con el sobreuso que tuvo, entonces el uso y el abuso también tiene lo suyo. Esto me lleva a mí al tema precisamente de seguridad del paciente. Y más que hablar solo de reacciones adversas, yo los quiero hacer pensar en la parte de seguridad del paciente, que ese es nuestro compromiso. Nuevamente, vamos viendo qué sucede. Este es un caso típico que tenemos en los hospitales.
que llega nuestro interno y a veces llega el camillero y nada más nos dice, pues doc, aquí le traigo una paciente femenina de 92 años, con diabetes, hipertensión, pues que no la operaron y que se desmayó en el baño y que le duele la cabeza. ¿Pero qué le pasó? Ah, pues que se pegó. ¿Y para qué me la traes? Ah, pues que para una tomografía. Ahí le dejo la orden y se va. Y nos quedamos con la orden así. ¿Y qué más? Más datos clínicos, déjame saber más. Clínica, congruencia clínica, diagnóstica, es alérgica, no es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando me presentan, ¿qué sucede? De ese paciente que me presentaron contra una, que me dan más detalles, antecedentes de alergia, laboratorios, medicamentos que está tomando, intencionalmente les pongo metformina, y fíjense que les estoy poniendo propanolol, que es un beta bloqueador, y propafenona, que es un medicamento que se utiliza para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? En pacientes que tienen taquiarritmias. Y ácido acetil salicílico. Este doctor Boliaga es bien mañoso y me puso algunas preguntas ahí. ¿Por qué me las puso? Y les voy a pedir, obviamente no voy a decirle, a ver, doctora, dígame, ¿por qué? Porque no soy, por supuesto que no lo voy a hacer, doctora, no se me espante. Pero el tema es que empecemos a pensar qué sucede con las interacciones medicamentosas también, cuando podemos tener o no una reacción adversa. Y los voy a hacer pensar con otro medicamento que hoy se está utilizando muchísimo. ¿Qué diferencia hay cuando nos presentan pacientes así? Recordemos que cuando llega el paciente llega estresado, preocupado, llega irritable, que no sabe por dónde ir, quizás la última cara que ve, se desquita con nosotros. Nosotros como residentes nos toca a veces, ni el técnico se hace a un lado y a nosotros nos toca todo lo que sucede. Entonces tenemos que aplicar la empatía, por favor. Y como dice mi querido Guillermo Elizondo, mi querido doctor, que nos dice, toquen a su paciente, conózcanlo, sepan quién es su paciente y háblenle por su nombre. Ese paciente se merece el mismo respeto que todos los demás. Es su paciente, no es el paciente de cirugía, es también de nosotros. Desafortunadamente los pacientes llegan ya toreados, perdónenme la expresión por supuesto, por nuestro doctor Google, que el doctor Google resulta que ya sabe más que nosotros. Y ahora meten los pacientes en inteligencia artificial, información, y ya están teniendo hasta diagnósticos con inteligencia artificial. Y dicen, doctor, yo creo que voy a tener en mi resultado tal y tal imagen. Ah, caray, yo creo que ni Superman podía ver eso. Pero ahora resulta que sí. Pues bueno. Entonces, la comunicación, recordemos que es clave. Como ven, no es solo que hablemos del efecto de utilizar un medio de contraste o un fármaco. Tenemos que ver qué hay atrás de eso. Ese paciente, tenemos que entender dónde estamos, con quién estamos, verbal o no verbal, cuál es el lenguaje corporal de ese paciente, el de nosotros. El de nuestro equipo, también nosotros tenemos responsabilidad de nuestro equipo. Al final del día, nuestro equipo también todos tenemos un día malo y resulta que a alguien de nuestro equipo se le olvidó preguntarle al paciente si tomó agua, si hizo el ayuno, si es alérgico, porque algo pasó. Todos tenemos un día así. El tono de voz que utilizamos, recordando el rapport y la empatía son fundamentales. Yo sé nuevamente que me van a dar ustedes muchísimos ejemplos más de la práctica que han tenido, que es súper amplia. Recordando nuevamente, ya conocemos las metas internacionales, hablan de 6, aquí en México tenemos hasta 8 metas internacionales. Yo creo que deberían de haber más. Saben que a veces yo les pregunto, sobre todo a los estudiantes, a los técnicos, a enfermeras, bueno, las enfermeras son menos, a los técnicos, incluso a algunos de los compañeros residentes, ¿creen que nos aplican las 6 metas? Y dicen, no, en radiología no aplican, es solo para cirugía. Entonces les digo, a ver, vete leyendo cada uno y dime en qué momento a radiología no le aplica. Ahora, extrapólalo a rayos X o a resonancia. No es lo mismo si no le preguntas a José María Pérez de 9 años que el señor José María Pérez de 75. Los dos les van a hacer una tomografía de abdomen, pero uno es
al señor quizá están buscando un tema oncológico y el niño un tema gástrico que tiene el pequeño. No es lo mismo José María que María José, ¿no? Entonces primero tenemos que ver eso de que le amputan una pierna que no era la que correspondía al paciente, pues aquí le podemos hacer una urografía a alguien que no le tocaba, ¿no? En fin, riesgos de caídas. Se ve el paciente, sale, ya se puede ir, ya terminamos el estudio y le cerramos la puerta de donde estamos con los equipos, y el paciente a los 2 pasos se potencia y se cae. Vamos a sentarlo, veamos, a ver, siéntese un ratito, platique, si algo necesita, tome agüita, por favor. ¿Vieron que dije que tome agua? ¿Cuánta agua ha tomado antes o después? ¿Cuántas veces ustedes le preguntan a los pacientes cuándo fue la última vez que tomó líquido y qué líquido tomó? Yo les voy a decir una cosa. Muchas de las reacciones adversas con medios de contraste yodados o gadolíneos podemos disminuirlas con la hidratación. ¿Por qué? Un paciente con ayuno de 12 horas, con las temperaturas que tuvimos hace 2 meses, evidentemente el paciente va a estar deshidratado, va a estar hemoconcentrado, el paciente va a tener alteraciones en vasoreceptores. Cuando hay un cambio en la osmolaridad de la sangre, los vasoreceptores se van a disparar. ¿Y qué va a haber? Vasoconstricción. ¿Y qué pasa con una vasoconstricción en el estómago? Náuseas, que puede llegar a vómito. Oye, ¿fue el medio de contraste? No, fue el tema del cambio de la osmolaridad. Fueron los vasoreceptores, que podías haberle metido cualquier otra cosa, el paciente iba a presentarte náusea, sí o sí. Preguntamos si el paciente está bien hidratado. No. ¿Lo valoramos? No. Ok. Recordemos el principio bioético de primero no dañar. Ninguno de nosotros nos levantamos a decir, ahora sí le voy a hacer daño a alguien. Siempre nosotros nos levantamos pensando cómo vamos a hacer un cambio. Todos los días vamos a hacer algo diferente. Así que mejor es prevenir que lamentar, recordemos. Recordando que el error humano es inherente al ser humano, es inherente. Evidentemente, sí, errar es de humanos, pero asumir el error es carácter. Me equivoqué, levanto la mano y digo, doctor Hernández, me equivoqué, algo hice mal, por favor. Y ahí el equipo va a salir y va a ver cómo remediamos. Y recordar también, si bien errar es de humanos, rectificarlos es de sabios. Malo es que me vuelva a pasar el mismo error 2 veces. Ahí sí ya estamos en otra situación. Hay muchos filtros, hay muchos modelos de calidad, de seguridad del paciente para prevenir errores, riesgos. Nosotros vamos a encontrar mucho en la literatura. Lo primero es educarnos, preguntar y preguntar. No hay preguntas tontas. Y puedo preguntar 3 veces y les puedo asegurar que los maestros que tenemos aquí, con todo gusto les van a decir, a ver, y vamos a ir encontrando la mejor manera de decirlo lo más sencillo posible, que quizá a nosotros nos sirve para encontrar todavía otra forma de hacer las cosas. Recordando la importancia de la historia clínica, que aunque el paciente viene, ¿por qué no le hacemos una historia? Atrás de la nota hacemos un tipo SOAP. Yo les decía, esto era en mi época, no sé si todavía se usan los SOAPs. Algunas veces me decían sí, otras veces me dijeron no. Dije, bueno, ya revelé mi edad, ya dije que estoy más viejito, pero pues ni modo. Pero un SOAP nos ayuda también a disminuir el riesgo de una reacción adversa, por supuesto, de daños que le podemos causar a nuestros pacientes. Consentimiento informado. Si estamos en una práctica privada, en un gabinete, en Tlaxcala, que estemos nosotros en algún lugar, todos por norma debemos de tener algún dato clínico del paciente y su consentimiento informado, entendiendo que es el derecho del paciente. A principios de los 2000 decían, es que es para proteger al médico, y no, al revés, es para proteger al paciente, es el derecho de estar bien informado. Es nuestra obligación con los pacientes que ellos sepan los riesgos inherentes a un procedimiento, por mínimo que sea.
Es muy chistoso. No sé si se acuerdan, hace 10 años, cuando íbamos a comer mariscos, nos preguntaban si éramos alérgicos a algo. Y ahora, ¿qué es lo primero que nos dicen cuando hay un restaurante de mariscos que por sí me gustó mucho hace como 3 meses que vine a Puebla, por el Four Points? Ahí por ahí un restaurante. ¿Hay alguna alergia, alguna alergia alimenticia? Ya, caray, señor, en todo lado me preguntan, qué bueno, hasta me siento importante. Pero es cierto, al final del día están minimizando riesgos, incluso los restaurantes. ¿Por qué no lo hacemos en algunos gabinetes? Si lo hacemos al comer mariscos. Recordando precauciones especiales nuevamente, no voy a leer todo. ¿Dónde voy a hacer yo más énfasis? Nuevamente en hidratación. Hay un caso muy interesante que platicó el doctor Oliver, que es el presidente del Colegio Jalisciense de Radiología, que hicieron un estudio a una paciente. Me voy al final, la paciente es una reacción. Sí. Resulta que la paciente maratonista, la paciente había corrido un maratón y todavía la mañana siguiente había ido a correr. La paciente habían dicho, oiga, ¿hizo ayuno? Sí, se ayuno. Ah, muy bien, qué bueno. Pero nunca se dieron cuenta o nunca preguntaron el tema de hasta qué momento había tomado líquido la paciente, cuándo había sido, que había sido desde la noche anterior para prepararse a su tomografía, 1, y 2, la deshidratación que tuvo por haber corrido el domingo pasado. La paciente es una reacción por la hidratación. Una paciente sana, muy fit. Decía Oliver, muy delgada, súper deportista y platicaba lo que sea. ¿Y por qué? Por la hidratación. Por eso hago tanto énfasis y les vamos a mostrar una imagen de este tema. ¿Qué es? Aquí en este caso, el doctor Müller, en este artículo de 2002, un ejemplo que pone él, la hidratación, la expansión de volumen con solución fisiológica. Él propone 1 mililitro por kilogramo por hora desde de unas 6 a 12 horas antes del contraste y 6 a 12 horas después. ¿Cuántas veces nos ponemos a ver la hidratación del paciente, la orientación? Vemos nosotros conjuntivas, estamos viendo la boca. Si vemos la lengua, una lengua saburral, un paciente que habla desorientado, un paciente que incluso el aliento tiene un aliento como cetónico, es un paciente que incluso un paciente diabético, por ejemplo, todo esto de que, ¿creen que nos va a hacer una reacción adversa ese paciente? Sí. ¿Qué es lo que decía el doctor Hernández? Estudiemos a nuestros pacientes antes, al paciente idóneo para hacer un estudio. Oye, y se lo tengo que hacer en este momento, hidrátalo. Es un paciente que viene referido porque el paciente viene desde un... Ok, vamos a hidratarlo. Veamos clínica, nuestra clínica. Antes de radiólogos somos clínicos y tenemos que retomar esa parte en todo momento. Recordar también, al evaluar a un paciente una probable reacción adversa a contraste, tenemos que valorar cuál es la apariencia general del... Y esta la elaboré exactamente por lo que comentó el doctor Hernández. ¿Cómo vamos a llegar al tema de una reacción adversa? ¿Cuál es la apariencia general del paciente? ¿Puede hablar o no? ¿Cómo suena su voz? ¿Cuál es el estado de hidratación? La calidad respiratoria, el pulso del paciente, la presión arterial. ¿Cuántas veces tomamos la presión arterial y frecuencia cardíaca a un paciente antes de hacerle un estudio contrastado? Nuevamente, todo eso, ¿y esto dónde viene? En el manual del American College of Radiology en su versión 2023. Que les cuento un chisme. Se los vamos a compartir a través del doctor Hernández, les vamos a compartir el manual vía WhatsApp, o bueno, lo van a tener electrónico, el manual del ACR, la guía del ESUR también. El del ACR está en inglés, digo, para los que no dominamos el inglés va a ser un poquito complicado, pero la del ESUR, que es de la Escuela Europea de Urología, esa sí viene en español, y son los dos manuales más actualizados que hay de reacciones adversas y manejo de medios de contraste.
Yo he estado buscando qué hay información más actual, eso es lo más actual que hay en este momento, más 2 aplicaciones también, se las voy a poner al final de la presentación, una de la Clínica Mayo y del ACR para que tengan tanto manual como aplicación para cualquier tema de reacción adversa. ¿Por qué? Pues es que el doctor Boleaga no me dijo completo lo que había que hacer. Yo les pregunto, ¿soy solo yo o somos nosotros? O cada uno de nosotros tenemos también la responsabilidad de ponernos a leer y retomar esas bases de ese ACLS que hice en algún momento, del ATLS o del BLS. Así que vamos a tener algo de información. Recordando que las reacciones adversas se pueden clasificar, hay muchas clasificaciones. Una de ellas es por el grado, que ahí lo ponían de 1, 2, 3 y 4, y que dependía de órganos, aparatos, sistemas, que iban desde el prurito hasta el paro cardíaco, choque, en fin. Este es uno de las clasificaciones. ¿Cuál es el más común que vemos? Finalmente, el de leve, moderado y severo. Creo que es el que la mayoría de nosotros utilizamos, porque aparte es lo más sencillo. Y que cómo se compone el leve, que puede ser desde náusea, vómito, el calor, rubor, la cefalea o cefalalgia, erupción cutánea cuando es moderado, cuando hay hipotensión, broncoespasmo, pero que lo podemos controlar. Obviamente ya en las severas, cuando ya nos pone a corretear también a nuestra propia coronaria, un paciente que espero que ninguno de ustedes vayan a tener esa situación, pero es una parte inherente de la práctica clínica. Ya no hablo de la radiología, de una práctica clínica. Nuevamente aquí se los detallo en columnas para que lo podamos ver de una forma un poquito más clara. Incluso hay pacientes que ya saben, empiezan a toser. ¿Puede ser eso una reacción? ¿Puede ser que sea una reacción? No es edema, pero hay que estar pendiente. Y aquí yo también los invito a que nuevamente retomo el comentario de Memo Elizondo. Cuando dejamos al paciente, recordemos que el paciente se queda solo en la sala de tomografía o de resonancia. Son pacientes que están muy agobiados. Son pacientes que la mayoría de ellos no saben qué sucede. Les tenemos que explicar. Y ya que estamos del otro lado, llamarles por su nombre. Señor Juan. No, oiga, doña, oiga, mami. No, señor Juan. Le pido por favor, recuerde, aquí estoy, no lo estoy dejando solo. Por favor, señora Martínez, lo estamos acompañando aquí, aunque no nos ve, pero si se siente mal, levante la mano, lo estamos escuchando, lo estamos viendo. Ah, entonces ¿me oyen si pujo? Sí, lo estamos escuchando. Oiga, ¿y si estornudo? Ok, estornude, no hay problema, pero aquí no está solito, ¿eh? Todo eso le da confianza al paciente. ¿Qué sucede? Le damos tranquilidad. ¿Cuál es el efecto? Disminuimos eventuales reacciones adversas. Lo que les quiero decir con esto es que la comunicación, la hidratación, nos ayuda a controlar mucho de esas reacciones adversas que a veces son más inducidas por nosotros. ¿Cuántas veces no oímos sobre todo a los técnicos jóvenes que les falta callo, que dicen, señor, le voy a poner medio contraste, pero mire, va a sentir calor y si empieza a sentir náuseas y empieza a sentir como que le da comezón en la garganta y se empieza a sentir, en ese momento, entonces el señor Acosta dice, ¿en qué momento va a sentir náuseas? ¿Va a sentir comezón? ¿En qué momento y va a sentir como que se hace pipí? Y dice, sí, ya me hice pipí, no me hice pipí. Ya lo predispusimos nosotros al pobre paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, va a tener algunas molestias. Sí, es normal que sienta calor, es normal que sienta deseo de orinar, es normal que si siente cualquier otra molestia, déjeme saber. ¿Voy a sentir algo? No creemos que lo vaya a sentir, pero si lo siente, cualquier otra cosa, coméntenos. Ah, está bien. ¿Pero no tengo que sentir más? No, pero platiquen, cualquier cosita. Así que, recordando que los grupos de riesgo para sufrir una reacción adversa son desde pacientes con historia previa de reacción adversa, ya sea moderado o grave, pacientes con hiperreactividad bronquial o asma, pacientes con enfermedades asociadas o pacientes con antecedentes de manifestaciones atópicas. ¿Todos ellos me van a dar reacciones? Evidentemente no, pero son pacientes. Yo les digo a los técnicos, recordemos cuando fuimos a que nos vacunaran para el COVID.
nos preguntaban esto mismo, pero pues nosotros no se lo preguntamos a nuestros pacientes. ¿Y por qué? Vamos a ponerlo en práctica también, nos va a ayudar. Entonces, tenemos grupos también de la diapositiva anterior, tenemos grupos de riesgo leve, bajo, moderado o alto. Del grupo de riesgo leve son pacientes que no tienen antecedentes ni enfermedades. De riesgo bajo, cuando existen dudas en el interrogatorio. Moderado, cuando se reúnen más de una de las causales o enfermedades. Obviamente riesgo alto, cuando existen múltiples causales de riesgo. Recordando que una reacción adversa es multifactorial o puede ser multifactorial, que va desde los antecedentes del paciente con su padecimiento actual o antecedentes patológicos, qué vía de administración utilizamos, la técnica, el tipo de estudio, la dosis que aplicamos, si hubo o no preparación previa al estudio, reacciones previas o alergias, independientemente ya sea a medios de contraste o otros medicamentos, el tipo de medio de contraste que estoy utilizando. Imagínense, a ustedes ya no les tocó, pero a nosotros nos tocó todavía los osmolares. Los medios de contraste iónicos con una osmolaridad que parecía, no inyectábamos porque eran líquidos, no eran tan viscosos porque estaba la disolución en una sal. Hoy son un poco más viscosos porque parte del componente es azúcar, pero la osmolaridad era de 5 a 8 veces más que la sangre. Entonces era normal, hacíamos una urografía excretora y era, pues tuviste suerte si alguno no tuvo alguna molestia o lo dio náuseas o algo, porque eran pobres, nos iba en feria. Y cuando hoy es raro que veamos eso. ¿Por qué? Por las características hoy de los medios de contraste no iónicos de baja osmolaridad. Recordando, aquí yo estoy haciendo, esta es una reflexión personal. ¿Me pueden levantar la mano los que saben qué son los GLP-1s que están tan de moda? Nada más levanten la mano. Ok. Rápidamente, los GLP-1 son los medicamentos que están promocionando incluso algunas estrellas de Hollywood para bajar de peso, pero no es el fin para que bajen de peso las personas, o sea, sí es una de las indicaciones, pero para pacientes con obesidad mórbida, no es de primera elección. Son medicamentos para pacientes con diabetes tipo 2, son utilizados con otros medicamentos. Uno de los que se está utilizando mucho es el Ozempic. Resulta que hoy el Colegio de Anestesiólogos y ya a nivel internacional hacen una reflexión los anestesiólogos, porque los pacientes que están utilizando los GLP-1s, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, como les digo, que son fármacos para diabetes y pérdida de peso, tienen algunas desventajas como náusea, vómitos, diarrea, pero lo más importante es el retardo en el vaciamiento gástrico, que puede ir hasta de 12 horas hasta días. ¿Qué puede suceder? Si nosotros tenemos un paciente que el paciente dice, yo estoy en ayuno, no le preguntamos qué medicamentos se está inyectando, estos medicamentos son inyectados. Resulta que el paciente tiene una reacción adversa a vómito. ¿Y por qué vomitó? Pero si habíamos dicho que no, que se preparara. Tenemos que ver si estuvo tomando este medicamento. Hoy los anestesiólogos están pidiendo que los pacientes suspendan hasta 8 días antes del procedimiento anestésico el producto. Muchos de nosotros, más bien todos trabajamos con anestesiólogos para sedar a nuestros pacientes. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes adultos mayores pues tienen un tema de obesidad o tienen un tema de diabetes. Yo los invito a que platiquemos con nuestros anestesiólogos qué piensan de esto. Como les digo, es una reflexión personal, pero que me hizo pensar precisamente una amiga anestesióloga de este tema, en la radiología, cómo lo estamos abordando. Otro tema, la metformina. Antes decían, no porque causa lesión renal aguda. Hoy en las diferentes guías encontramos que no es una contradicción o no está prohibida, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular sea mayor de 30 mililitros por minuto.
¿Cuál es el riesgo de la metformina? La acidosis láctica. Ese es el trasfondo de la metformina, y eso sucede con incluso pacientes deshidratados, pacientes diabéticos que empiezan con dolores en los músculos como si hubieran hecho mucho ejercicio. Esto lo podemos encontrar en los manuales que les menciono, tanto del LESUR como del ACR. Extravasación de medios de contraste, ya me voy a ir un poco más rápido, que ya me estoy comiendo el tiempo, discúlpenme. También esto lo podemos ver en las diferentes guías. Otra de las reacciones adversas que podemos tener, yo lo resumí en esta tabla. Recordar que puede ir desde colocar compresas de hielo sobre área afectada, después calor. Si el dolor es importante, elevar el miembro por encima del nivel del cuerpo, obviamente administración de analgésicos vía oral, pero siempre considerar que eventualmente tenemos que llamar al cirujano plástico o, si fuera el caso, al dermatólogo. Todos podemos tener, creo que esa pudiera ser una de, con los inyectores actuales y los sensores que pueden encontrarse, que se ponen en la piel, o la resistencia que el inyector separa, se han disminuido las extravasaciones, pero todavía las tenemos presentes. Les pido, por favor, no lo dejamos a un lado, sobre todo en pacientes oncológicos, pacientes que han tenido ya algún tipo de procedimientos que ya tienen alteraciones en los vasos. Este es un cuadro, también se los puse intencionalmente en la parte de ayuno contra hidratación. Ayuno, hay veces que dicen, es lo mismo que ayuno e hidratación, que dicen, ayuno de 12 horas. ¿A un bebé lo vamos a poner en ayuno de 12 horas? No podemos ponerlo en ayuno de 12 horas. El niño no llega deshidratadísimo, simplemente por el índice de masa corporal no es lo mismo. Entonces, ok, le voy a dejar de dar de comer 4 horas antes, pero le puedo dar agua que se esté hidratando el paciente, incluso los adultos. ¿Y esto dónde lo puedo encontrar soportado? En el artículo de Müller, nuevamente, donde nos da esta fórmula para hidratar a pacientes, y en los manuales que les vamos a compartir. Esta es una sugerencia. Sí, el ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Cuando preguntan los técnicos, oye, pero es porque hay reacciones. No, es para que el paciente, si llega a vomitar, que no vaya a broncoaspirar. Pero tenemos que hidratar a nuestros pacientes, tenemos que asegurar, se sugiere tener la medición de creatinina o tasa de filtrado glomerular, previo a la exposición de medios de contraste. También se sugiere descontinuar, por ejemplo, AINES, el dipiridamol, la metformina en pacientes de alto riesgo que tienen tasa de filtrado glomerular menor de 30. Ya habíamos hablado del estado de hidratación. Esta diapositiva, si gustan tomarle una foto, lo tomé de un artículo del doctor Sartori. Habla del esquema de premedicación para cuando vamos a utilizar medios de contraste. Aquí hablamos de la metilprednisolona, y habla de la dosis que podemos estar manejando. Este artículo ustedes lo pueden encontrar muy fácil. Si por alguna razón no lo encuentran, con todo gusto se los puedo compartir. En casos urgentes también, que nos habla de la hidrocortisona o la difenhidramina, 1 hora antes del estudio. Recordando también, y eso se menciona en muchas guías, la premedicación no nos exonera, y discúlpeme la palabra exonera, ni nos va a evitar que vayamos a evitar una reacción alérgica. Al final del día, un cuerpo humano no es igual que todos. Así que, aunque hayamos dado una premedicación, aún así tenemos que seguir con nuestro paciente, por favor. Otro ejemplo de medicación para los pequeños. Este es un esquema también que vi, que espero también les pueda ser de utilidad, también por la tranquilidad de la coronaria de todos nosotros, el que podamos prevenir, pero insisto, no podemos decir que con eso voy a evitar totalmente una reacción adversa. Esto, mi querido doctor Hernández, fue la diapositiva que decía, que traté de resumir. Saben que me puse a buscar las normas, lo más nuevo. Hay una guía técnica muy interesante que encontré de 2006 del carro de paro. La hizo, todavía estaba el doctor Julio Frente, secretario de Salud, y quien la coordinó fue el doctor Enrique Ruelas.
Interesantísima la guía técnica esta de 2006. También esa me voy a permitir compartírtela porque la vi que está muy vigente. Hice un resumen de lo que vi en diferentes documentos. Yo les diría, esto es lo principal que podemos tener y me faltó, hasta ahorita lo estoy viendo y discúlpenme, por ejemplo, cánula de Guedel. Digo, quizá es difícil tener un ambú, pero cánulas de Guedel, esas sí las podemos tener. ¿Y por qué estamos poniendo esto? Porque es muy fácil decir que yo tengo productos, medicamentos, equipo para salvar una vida en un hospital privado, pero una clínica apartada en el estado de Tlaxcala, en la Sierra Gorda de Querétaro, en Michoacán, cerca, en diferentes zonas, no voy a tener acceso tan sencillo a equipo, pero puedo tener algunos de estos medicamentos. Entonces, con esto ya entendemos mejor. ¿Por qué les decía yo del propanolol? ¿Ustedes saben por qué hablo del propanolol y reacciones adversas? Ok. Un paciente que toma un beta bloqueador, si le aplico epinefrina, precisamente el beta bloqueador va a bloquear el efecto de la epinefrina. Entonces tenemos que regresar a nuestra farmacología, que va a ser, señor, si toma propanolol, necesito que hable con su cardiólogo para que le cambien el medicamento o estar al pendiente si podemos nosotros poner un antagonista al beta bloqueador previo o junto con la epinefrina. Propafenona, evidentemente va a estar controlada la frecuencia cardíaca, va a tener un freno de mano. Entonces no voy a tener yo un indicador claro si es que mi paciente taquicardiza. Con el ácido acetilsalicílico, por los moretones. Porque lo dicen, es que el doctor tenía mala mano y me ponchó la vena. Pero pues está tomando aspirina todos los días. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? Así que los invito a que siempre nos detengamos a pensar lo que estamos haciendo y antes de hacerlo hagamos siempre lo correcto. Estas son las guías que les vamos a compartir posteriormente, son los 2 manuales que les vamos a enviar vía electrónica. ¿Lo pueden bajar vía internet? Claro que sí, pero eso se los vamos a compartir a través de la mesa directiva, por supuesto. También nos vamos a permitir enviarles estas aplicaciones. Bueno, esta ojalá, desafortunadamente es difícil que se vea, creo que va a salir muy pixelado en los QRs, que es para bajar el manual del ACR, pero en una aplicación. Ya no es el manual, sino la aplicación, con la ventaja que podemos hacer la búsqueda de una manera mucho más clara. Y la ventaja es que esa aplicación se actualiza cada 2, cada 3 meses. Mi presentación, por más que quiera, no va a poder estar tan actualizada como esto. ¿Sí se abrió o no? Para los que estaban apuntando. ¿No? Ok. Se las vamos a enviar también la aplicación. Esta a mí me encanta. Yo les pregunto, ¿hay algo más arriba de la Clínica Mayo que nos pueda hablar de reacciones adversas a medios de contraste? Yo creo que el Johns Hopkins, Cleveland Clinic, en fin, esta también se las vamos a facilitar. Y muy brevemente, si me dan oportunidad, voy a hacer un cambio rapidísimo porque ya me comí más de... Como ven, me gusta mucho platicar. Soy bien platicador, luego dicen que la pura introducción me llevo yo 10 minutos y obviamente no es la idea. Porque Axel también tiene ganas de platicarles hoy y aquí van. Y si me dan oportunidad, y una disculpa por el tiempo que nos llevamos, doctor Hernández, sobre todo para preguntas y comentarios, vamos a estar aquí también. Insisto, esto en respeto a la agenda del colegio. Aquí vamos a presentar ahora para todos los médicos residentes la beca del proyecto Diventeró. Obviamente no voy a revisar toda la presentación. Aquí, ¿qué es lo que yo les quiero decir? El proyecto Diventeró es una beca para 45 días para médicos residentes mexicanos que, como uno de los requisitos principales, y les pido que pongan mucha atención, es que sean miembros activos de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la beca se da precisamente a través de la federación. Y esa es una de las reglas que pidió la federación, que contáramos con ella. El colegio
el colegio local, al ser parte de la federación, obviamente sigue estos lineamientos. ¿Cuáles son los otros criterios que a mí me aplican? Que tenga entre 26 y 37 años, mi nivel de inglés avanzado, deseable italiano. Axel aprendió italiano, yo creo que ¿en cuántos meses aprendiste, Axel? ¿En un mes aprendiste italiano? Yo llevo 4 años y todavía ni siquiera sé decir chao. Te felicito, amigo. Aquí está Axel, que fue la primera generación que se fue a Proyecto Viventero por 45 días. ¿Y cuál va a ser el punto? Que necesitan haber cumplido para marzo, por lo menos haber cumplido el tercer año de residencia médica. Oye, ya soy R5, estoy pensando en un 6º año, ¿puedo aplicar? Sí, ¿por qué no? La intención es que ustedes tengan la oportunidad de irse a estudiar a Italia. Lo que les vamos a pedir es su currículum detallado, carta de recomendación del centro de trabajo o de estudio actual, su carta con explicación de motivos, con área de interés, confirmando su disponibilidad para viajar en el mes de marzo de 2025. Por favor, todo esto se los pedimos en inglés y que lo envíen al correo de la Federación. Está más adelante, perdónenme. Al correo de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. Cualquier duda del colegio local, aquí les puede dar el doctor Hernández información. Entonces, imagínense que a partir de marzo puedan tener una experiencia de irse 45 días a Italia a rotar en algo que ustedes quieran irse, no es donde decidamos nosotros. Ustedes dicen, yo quiero hacer una rotación conjunta en mama y en PET, o hacer resonancia y PET en un centro de excelencia, se va a buscar para que vayan a rotar, a hacer ese tipo de rotación específica a lo que ustedes quieren. Les pido por favor que participen. La beca son 6,500 euros, que son 1,500 euros para sus gastos mientras están allá y 5,000 euros que serán para alojamiento, seguro de salud y boleto México-Italia, México. Esto va a ser a través de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, que se va a estar otorgando estos fondos. Tenemos de plazo, les voy a pedir por favor que seamos muy oportunos. Decimos el 31 de julio, probablemente tengamos que extenderlo por los tiempos que también se vienen las vacaciones. Esto obviamente lo tengo que confirmar con la doctora Lanis, por supuesto, para tener su línea, pero seguramente se ampliará. Les pido que manden sus documentos a este correo. En este correo, esta información en inglés, y yo quisiera verlos a todos ustedes que estén participando. Me daría mucho gusto. Esta experiencia va a ser totalmente, les va a cambiar la vida. Aquí, como ven, ya sé que ya la conoces, Axel, esa foto ya te la sabes de memoria. Es Axel con la doctora Diana Braco, con José Antonio, otro de los médicos que fue en esa primera edición, con el doctor Fulvio Braco. Aquí les dieron, en la escala de Milán fue, ¿verdad, Axel? Que les dieron el reconocimiento. Entonces, es una experiencia que ustedes van a poder tener y que van a guardar para el resto de su vida. Esta es la segunda generación que se fue. Aquí hicieron, por ejemplo, rotaciones incluso en intervencionismo. Y, por ejemplo, tanto los 2 médicos que se fueron en esta ocasión, Israel, él consiguió una segunda rotación estando ya en Italia por su cuenta. En las tardes se iba a rotar a otro hospital para hacer intervencionismo con uno de sus profesores. Y eso lo consiguió él.